Voy a pasar a hacer un muy brevísimo resumen de su hoja de vida y voy a empezar de atrás para adelante. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene especialidades en entornos virtuales de aprendizaje, en Management Estratégico de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París. Tiene un doctorado en Educación, Innovaciones Pedagógicas, Experiencias Alternativas y Nuevas Tecnologías, pero con varias especializaciones, varios diplomados, como por ejemplo uno de Habilidades Docentes del Tecnológico de Monterrey, uno en Ambientes Virtuales de Aprendizaje de Panamá, uno Construyendo Organizaciones Sociales e Innovadoras de Flaxo, Argentina. Me salto gran parte de la colaboración académica porque son demasiadas. Solamente voy a hablar de que es autora de diversos artículos sobre educación internacional y nuevas tecnologías, patrimonio y cultura, sobre todo con experiencias en turismo alternativo. Es miembro de la Red de Colaboración Académica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es responsable de proyectos de colaboración con Argentina relacionados con la Unión Europea. Ha desempeñado también muchos cargos. Voy a nada más que a leer el de coordinadora institucional del programa colaborativo en línea con la Universidad Estatal de New York. Y dentro de los reconocimientos, que también son muchos, nada más que voy a decir el premio AMPE del 2012 y el premio AMPE por colaboración internacional del 2017. No voy a decir por la cantidad de años porque se ve muy joven todavía. No hace falta decir nada relacionado con la edad. Tiene la medalla Bernabé L. de Elías, la medalla Phi Beta Delta de International Scholars y el reconocimiento del embajador de los Estados Unidos en México, y es una reconocida como en la revista Líderes de uno de los 40 líderes en la educación mexicana por su gestión frente de la AMPE, así como la coordinación en representación de esa institución junto con la Secretaria de Relaciones Exteriores, la Embajada de Estados Unidos y ProMéxico, el primer pabellón de universidades mexicanas en el NAFTA. No quiero ocupar mucho más tiempo porque yo también tengo deseos de oír todo lo que esta agradable mujer nos va a hablar sobre el aprendizaje colaborativo en línea, y para eso le hemos solicitado de su valioso tiempo que lo comparta un poquito con nosotros. Noy, todo es para ti en este instante. Claro que sí, muy buenos días, muchas gracias. Solo quiero verificar, ¿pueden ver bien ya la proyección? Sí, perfecto, se oye de aquí y se ve. Ok, perfecto. Pues muy buenos días. En primera quiero darles un caluroso saludo literal desde Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Y además poderles compartir dentro de lo que acaban de leer. En realidad, pues soy su colega, soy su compañera, amiga, en trinchera en esta hermosa labor de la docencia, de la investigación, de la academia. Y precisamente en este momento, más que hablar desde la expertise, vamos a hablar desde el camino, que muchas veces es un camino empedrado, sobre todo cuando estamos en un momento, en una época tan relevante en muchos sentidos, y ahora voy a ir explicando algunos espacios. La idea de esta presentación es iniciar una conversación, y la conversación tiene que ver sobre todo con estos espacios, modelos, tendencias, tecnologías que surgen y que a cada uno de nosotros desafían para poder hacer que nuestro quehacer académico pues se vea enriquecido más que entorpecido por tanta demanda. Yo sé que dentro de todo lo que vamos a hablar, y voy a hablar a nombre de México nada más, porque bueno, ya conoceré su país, aún no tengo el privilegio, pero me parece que son cuestiones que tienen que ver con la economía, con la política, con la salud y tantos aspectos que hemos vivido en este momento. Una de las bellezas, pero también de las complicaciones más grandes de hablar sobre la educación y sobre todo sobre la cuestión internacional y de la colaboración con las tecnologías, es que cada una de ellas tiene una carga y una implicación que es la que queremos compartir. Por eso hemos titulado esta presentación como Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea, que por sus siglas en inglés se lee COIL, una experiencia creativa y de innovación.
Ya sabemos que las innovaciones muchas veces, así como se anuncian las tecnologías, parece más un anuncio de detergente y es lo mejor y es lo más nuevo, pero lo que sí nos damos cuenta es que si los resultados que tenemos no han sido los esperados, tenemos que hacer algo más y buscar esa parte del logro de lo que estamos trabajando. No les voy a contar la historia, ustedes se la saben, pero desde el 2019 sobre todo, y voy a empezar con este parteaguas, no porque las tecnologías hayan iniciado como tal, estamos hablando sobre todo de tecnologías surgidas en el siglo XX, sobre todo estamos hablando de cuestiones digitales, pero el 2019, finales de 2019, hasta donde estamos ahora, efectivamente fueron una gran explosión de trabajo que ahora tenemos y que si antes era una opción o era una decisión de nosotros, ahora es una necesidad inminente de comprender esta parte tecnológica, pero siempre con sentido. Es decir, muchas veces ante la tramoya nos olvidamos, ante toda la parafernalia que puede implicar la tecnología, nos olvidamos de cuáles son estas fuerzas que nos hacen pensar en el sentido de vida de nuestros jóvenes, de la gente para la que estamos trabajando, del presente más que del futuro. Muchas veces hablan del futuro de los jóvenes, pero desde hoy tenemos que estar preocupados por lo que está sucediendo y poder llevar buena agua, agua fresca al molino. Cuando hablamos del COVID-19, por supuesto que sabemos que el mundo ha cambiado y que la educación no es la excepción. Esta velocidad a la que nos requirieron cambiar, pero también aquello que permanecerá o no, es un tema que vamos a abordar el día de hoy. Es curioso, pero por lo menos aquí en México y sobre todo, no en la educación superior, pero sí en la educación básica, luego de anunciarse, entre comillas, el fin del COVID, que no ha terminado ni terminará, lamentablemente lo tenemos que tener claro, muchos profesores dijeron, bueno, volvamos a lo que conocemos y olvidémonos de las tecnologías. Sin embargo, en verdad es casi una tristeza, porque vivimos en un momento sumamente estimulante. Lo que tenemos que saber, por una parte, es identificar qué es un medio y qué es un fin. Y finalmente la tecnología no es el fin, es un medio que nos permite trabajar y que nos permite crear y diseñar. Y precisamente por eso, a lo largo de la historia, ya decía el doctor Sergio, no vamos a preguntar las edades, pero yo sí les puedo decir que como estudiante en mi formación, prácticamente hasta la carrera, yo no tuve contacto con las computadoras. Obviamente con el internet no existía. Y entonces el antes y el después hace que este desafío verdaderamente sea transformador para entender lo que implica el tener la fortuna, pero también el desafío de una tecnología omnipresente. Entonces, bueno, vamos a estar hablando un poco sobre esto. De una u otra forma, todos nos vimos en un proceso que de manera tal vez como burlona se mencionaba como el Corona Teaching y en consecuencia el Corona Learning, que fue esta parte acelerada de poder entender y utilizar los recursos que teníamos a la mano para poder prodigar el conocimiento, para poder dar nuestras clases, para poder dar conferencias, y llegamos hasta niveles de éxtasis cuando podíamos entrar. A mí, no sé ustedes, pero todavía me maravilla el poder estar presente, aunque no estoy, poder entrar aunque no entro y poder ir aunque no voy en estos espacios virtuales para podernos acompañar el día de hoy. Entonces, imagínense qué maravilla que en este momento nosotros podemos intercambiar estas ideas, estos puntos de vista. La palabra experto es una palabra que empieza a deslavarse porque en realidad todos nos vamos construyendo. Este conocimiento es muy reciente y poco a poco vamos entendiendo e incorporando la línea. Pero efectivamente, muchos colegas, yo trabajo en tecnologías hace más de 20 años, entonces cuando me decían, es que esto es nuevo y nos tomó por sorpresa, pues no lo compré. Lo único que sí me queda es que saber que es nuevo para muchos profesores que no lo habían incorporado porque su modelo educativo o el modelo educativo de su institución no lo tenía asimilado como tal o porque no habían tomado la decisión de poderlo incorporar y aprovechar estas tecnologías. No nos vamos a pelear si es bueno o malo, si se debe o no se debe. Y lo que nosotros tenemos que entender es que si es, tenemos que ver cómo es para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, pues ahí vamos a ver. Cuando inició la pandemia, y por eso inicio o arranco desde este momento, se hicieron muchas preguntas.
y parecía que básicamente el problema era técnico-pedagógico. Pero al momento de trabajar con los colegas, iniciamos una serie de investigaciones y de talleres y preguntábamos a cada uno de los colegas. Y en realidad, si ustedes ven estos pequeños rombos, se darán cuenta que mucho de inquietud no tenía que ver con lo técnico pedagógico. Tenía que ver con aspectos de soledad y ausencia, con la parte emocional, con el agobio, con la incertidumbre, con la angustia sobre el futuro. De hecho, hicimos varios talleres que también son importantes para poder recuperar desde el punto de vista emocional, pero emocional número uno, desde los profesores y después con los estudiantes. ¿Por qué? Porque para estar bien y para poderse compartir, uno tiene que encontrar cuáles son los caminos y cuáles son los sentires de cada quien. Inquietudes sobre las evidencias, sobre la evaluación, sobre la participación en tiempo de los alumnos, de saber si los alumnos estaban ahí, porque muchas veces veíamos las pantallitas con los nombres de los alumnos y era un acto de fe tremendo saber si se encontraban o no se encontraban, los procesos administrativos, las firmas electrónicas, en fin, tantas cosas que en menos de 2 años se transformaron. Así no lo hacíamos, pero ahora así se hace o así se hizo durante la pandemia. Entonces, este juego, este poder conjugar de manera correcta cada uno de los espacios que se transformaron, transformarán, han sido transformados, pues es parte del gran desafío al que nos encontramos, en el que nos encontramos todavía. Ahora, ¿en qué estamos? Bueno, la primera fue resolver situaciones personales, el susto, el poder bañarnos de gel y hacer una gran cantidad de rituales para poder seguir en la vida, identificar necesidades presentes, emergentes, con la familia, con la gente, con los estudiantes, desarrollar y participar en planes emergentes también para poder establecer vínculos con las diferentes comunidades afectadas por este virus, pero en este momento usted está aquí. Es decir, hay que involucrarse e integrarse en acciones permanentes. Y estas acciones permanentes son las que el día de hoy empezamos a trabajar. Y sobre todo trabajamos desde modelos nuevos, que no son tan nuevos, porque ya vamos a ver que el COIL data de ya una buena cantidad de años, que ahora voy a decir, empezó en el 2006. Entonces, bueno, pues vamos a ver si es agua para nuestro molino o no. Uno de los mensajes importantes de esto es que nosotros tenemos que decidir y tenemos que ver si saltamos al caballo o no, porque este caballo ya arrancó desde hace rato. Otro de los asuntos que también nos desafía enormemente es que ya desde hace varias décadas, aproximadamente 3 décadas intensivamente, ya como la movilidad internacional y como la internacionalización universitaria que conocemos, vemos que ahora no solo se refiere a la parte física de profesores y estudiantes, sino también a todas estrategias, tanto en casa como virtuales, que podemos desarrollar para estar cada vez más interconectados. Cuando a nosotros nos preguntan de dónde somos, la primera pulsión es decir, soy salvadoreño, soy mexicano, soy costarricense, pero en realidad todos nosotros tenemos un denominador común porque todos somos terrícolas. Y en esta tierra tener que ejercer nuestra potestad para poder actuar de manera planetaria es necesario. El día de hoy, por ejemplo, estamos colaborando entre colegas de diferentes países, pero del mismo planeta. Y así espero que sigamos construyendo juntos. Otro punto importante es que cada vez más existe sí el interés, pero también la presión por internacionalizar. Todos estos rankings que nos llevan a ver con cuántos convenios tenemos, con quién hemos firmado, con quién colaboramos, etcétera, hace que estos estudios en el extranjero sean algo deseable para nuestros estudiantes. Sin embargo, también tiene implicaciones financieras, implicaciones personales, de salud, de equidad y de muchos elementos que yo, bueno, podría hablar durante días completos sobre todos estos aspectos que hemos visto. Les comparto que yo estuve al frente de la Oficina Internacional de mi universidad más de 20 años y entonces nos tocó no solo poder ejercer la parte de la gestión internacional, sino también la académica para empezar a definir conceptos que al menos aquí en el país no estaban curados. Es decir, era lo mismo la colaboración, el intercambio, que la movilidad,
Obviamente no existía la movilidad virtual o como la conocen ahora, que vamos a ver que tiene ya otros nombres. Esto de internacionalización en casa no se concebía como internacionalización. Los ministerios de educación, cuando se hacía un programa, cuando empezaron los programas virtuales, no los reconocía con la misma calidad que los presenciales, a pesar de los aprendizajes evidentes que hemos encontrado. Entonces, imagínense todo lo que en este momento hemos tenido que enfrentar y cómo tenemos también que empezar a generar mecanismos, políticas, hacer advocacy para poder lograr efectivamente que esto se reconozca como es decir, una característica de nuestro tiempo con la que vamos a seguir trabajando. Otro punto importante, y esto fue en el 2012, que de alguna forma, y es una historia larga que no contaré ahora, tal vez iré dando algunos elementos, fue nombrar a lo que estábamos haciendo a través de las tecnologías en la internacionalización. Entonces, alguna vez en una presentación me decían, bueno, pero ¿cómo se llama todo esto? Que ya tenía una lista larga de cosas que hacíamos. Y les dije, bueno, pues llamémosla Internacionatics, como un conjunto de tecnologías de la comunicación e información que se utilizaba en los procesos de internacionalización de las universidades. De ahí la tesis doctoral tuvo que ver de una servidora, tuvo que ver con la gestión internacional a través de entornos virtuales. Era necesario documentarlo y también, por supuesto, vivirlo. Otro punto importante también es que empezamos a ver que esto de las internacionatics no tenía que ver solo con las herramientas, con los instrumentos, con las formas en que trabajábamos técnicamente, sino también incluyen estrategias para que a través de la tecnología se pueda mejorar la vida del ser humano. Nosotros creemos en el voluntariado, trabajamos, y digo nosotros porque como asociación, como grupo de internacionalistas, como personas, ampliamente buscamos estos espacios. Ahora, desde el punto de vista de la docencia, ¿cuál es el desafío? Que el desafío finalmente es el que nos reúne el día de hoy. ¿Nosotros qué hacemos? Una primera pregunta es, ¿yo dónde voy? En este rompecabezas, ¿qué me toca hacer? ¿Cómo puedo participar? ¿Cómo puedo colaborar? Y entonces aquí nos damos cuenta que tenemos que empezar a construir y tenemos que empezar a tomar decisiones en diferentes niveles. Y tiene que ver con las decisiones institucionales de administración. Para esto hemos hecho muchos procesos de acompañamiento para la internacionalización de las instituciones, desde las secretarías, la rectoría, las academias, los profesores, hasta la clase y los estudiantes, porque cada uno de ellos tiene unas implicaciones y un desafío diferente. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta que desde el punto de vista de la docencia, nosotros acompañamos, nosotros somos las personas que animamos. Ahora se utiliza estas palabras de tutor, facilitador, etcétera. Y es justo eso, es decir, cómo nosotros podemos hacer y qué podemos hacer para que esto funcione. Decían los profesores en Francia, para que prenda la mayonesa. Aquí diríamos para que funcione el guacamole, y no sé cómo sería en El Salvador, pero en algún momento nosotros tenemos que encontrar que esto es un ingrediente y que más que una receta es una serie de alternativas que vamos a ir asumiendo y definiendo. Dentro de las actividades nos tenemos que familiarizar con una serie de conceptos que se incorporan también a la pedagogía. Por ejemplo, las encuestas en línea. Aquí yo voy compartiendo algunas listas porque todo esto nos permite saber que la vida se encuentra también en las redes. Dicen que si tú estás trabajando con la tecnología y no estás en redes, algo sucede. Es decir, nosotros tenemos que entenderlo y curar y definir cuáles son aquellas que van a llevar agua al molino dependiendo de la especialidad donde trabajamos. Muchas veces, y con justa razón, hay profesores que me dicen, a ver, espérame tantito, yo soy de medicina, por ejemplo. Entonces, mucho de la práctica pues tiene que ser presencial, aunque ya existen universidades absolutamente virtuales para la enseñanza de la medicina, pues todavía estamos en la pregunta de si esto vale. Pero bueno, uno de los recursos serían estas encuestas en línea que nos permiten dialogar, colaborar, conocer, establecer más vínculos con nuestros estudiantes y obtener información viva a partir de estos recursos. Otro punto son los famosos streamings, como este que nosotros estamos viendo, el Zoom,
el YouTube, en Facebook, Twitter, Facebook, Instagram y los que se acumulen esta semana, porque así como hemos visto el nacimiento de muchos recursos, también nos hemos despedido de otros tantos que dicen pasan de moda. Lo importante es que nosotros sepamos que existen y que además los podamos utilizar. Si yo hiciera una encuesta, hablando de las encuestas en este momento, muchos de nosotros llegaríamos a enunciar que trabajamos con 5, 10, 15, tal vez 50 recursos y no más. Y existen cientos, por no decir más. Entonces, esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender, porque son recursos existentes y que no todos funcionan con las necesidades que nosotros tenemos. Otras herramientas de trabajo colaborativas son las reuniones y videollamadas con Skype. Skype, por ejemplo, fue en su tiempo muy, muy popular y sin embargo, bueno, cayó un poco más en desuso cuando llegó el campeón Zoom. Hay muchos que trabajan con Google Meet, otros trabajan directamente con Microsoft Teams, etcétera. Entonces, todo eso también nos permite, algunos los tenemos directamente en Google, en todas estas herramientas de Google, etcétera. Entonces, hay que conocer y vayamos viendo qué es lo que hacemos. De hecho, cuando nosotros trabajamos ya de manera presencial, lo que hacemos efectivamente es empezar a probar los diferentes recursos, aplicaciones, herramientas, plataformas y tomar decisiones, sobre todo cuando estamos haciendo colaboración en línea, que ya voy a entrar en materia. Los streamings, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una gran cantidad de opciones. Es muy curioso porque algunas veces mis alumnos me dicen, oiga, doctora, ¿y por qué usted no hace con su canal de YouTube? ¿O por qué no está usted? Dice, bueno, me tienen presencialmente, ¿por qué me quieren mandar a los medios? Sin embargo, es algo que los estudiantes también necesitan y más. Grabo mis presentaciones, las clases, para que las puedan volver a consultar y puedan ingresar al canal y puedan trabajar sobre las diferentes líneas. Esto se hace y eso implica también, no, cuidado, tener una extrema belleza y ser muy bueno para hablar, sino tener algo claro que decir y encontrar el mejor medio para reproducir. Dentro de los conceptos básicos que estamos analizando en este momento y que nos van a permitir saber cómo trabajar a través de esta metodología que ya he referido y que explicaré en unos minutos más, tenemos que ver, número uno, que las cuestiones de tecnologías y entornos virtuales tienen que ver, sí, con la parte de los cursos disciplinares locales e internacionalizados, pero también tiene que ver con los resultados de aprendizaje y el tipo de evaluación que vamos a hacer, y estos son requerimientos institucionales. Muchas veces me van a decir, no, pero es que mi institución me exige, tengo que cambiar. En México, no en Salvador, no me meto en problemas. Pero cuando vemos los resultados de aprendizaje y evaluación, también hemos tenido que levantar la voz y hacer transformaciones y cambios porque los modelos de evaluación, por ejemplo, o los modelos de producción se transforman. Una de las cosas que nosotros hacemos cada vez más es no pedir a los estudiantes que nos entreguen trabajos por kilo, con muchas hojas, con mucha redacción. Eso, bueno, lo dejamos para las tesis, disertaciones, ensayos, pero más y más pedimos un guión y pedimos una producción virtual. Y además una producción virtual de calidad. Aquellos que trabajamos con YouTube sabemos la amenaza que es tener videos tan malos, tan mal producidos, con tantas faltas de ortografía y demás. Bueno, pues hay que trabajar fuertemente en eso. Los requisitos educativos generales y algo que es sumamente importante y a lo que le apuesto y podemos hablar, si quieren, en las preguntas más sobre eso, todas las actividades curriculares. Tenemos que entender que los estudiantes más y más aprenden no solo en la escuela, en la universidad, no solo en nuestras clases, sino hay que sacarlos, hay que viajar con ellos, hay que transformar espacios, pero también dejar que entre ellos aprendan, colaboren y además entre colegas pares, como la propuesta que vamos a analizar de COE, que se trabaja y cada uno aprende del otro. Modelos pedagógicos emergentes, cada vez más, y dicen que la universidad que tiene mayor número de egresados en el mundo es la Universidad de YouTube, porque muchos estudiantes ya no entienden, no comprenden, no anotan, y eso tiene implicaciones también de que ya no escriben a mano, es decir, que todo le sacan una foto a la pantalla, hacen muchas cosas, y entonces en estos modelos pedagógicos emergentes, una de las cosas es, si no lo entendí, lo busco en YouTube y me doy mi clase.
o aprendo y soy autodidacta. Yo soy madre también y tengo hijos en edad universitaria y también gente que ya se unió a las fuerzas del trabajo. Y me doy cuenta cada vez más que las compras, que aprender a tocar guitarra, que el poder aprender un baile, yo misma lo hago, es a través de las tecnologías. Entonces, bueno, pues eso es parte de lo que ha cambiado ahora. Muchas veces dicen, es que hay una transformación paradigmática con la tecnología. Hay que tener cuidado cuando hacemos estas aseveraciones, porque por una parte nosotros podemos entender que sí ha habido cambios son fundamentales, y otros han sido parte de una evolución. ¿Qué sí ha cambiado y tenemos que reconocer? Cambio en las condiciones espacio-temporales. Simplemente el ejemplo de esta conferencia es evidente. En el espacio no estamos en un salón, en tiempos cada uno está ahora tenemos el mismo horario, pero me ha tocado dar conferencias en países que tienen usos horarios diferentes. Yo digo buenos días, cuando en realidad es buenas noches para donde se da la conferencia. Las condiciones también donde trabajamos, aquí están en su humilde casa de Cuernavaca, mientras cada uno de ustedes estará, ya me dirán dónde. Entonces, eso sí ha cambiado y eso sí nos permite poder establecer conexiones desde diferente parte. Cambio en el objeto principal del proceso. ¿A qué nos referimos con eso? Antes el objeto principal era la docencia vertida tal cual como lo dice Freire, a los estudiantes, bañarlos de sabiduría. En este caso, el objetivo principal de atención del proceso no es vertir información, sino generar información a partir de las experiencias, a partir de las informaciones que se tienen, de la contrastación de fuentes, de la curaduría de la información que estamos haciendo. Otro cambio es en el modelo fundamental de la comunicación educativa. Y ya mencionaba hace un momento que ahora estamos hablando de que nuestro rol como profesores, sobre todo, es un acompañante, un generador, un animador, un esclarecedor, etcétera. Hace poco escuchaba una noticia donde decían que hay aquí en México está funcionando ya una una persona, ya fíjense, no sé ni cómo decirlo, un robot que es figura de persona que está dando las noticias. Y entonces los reporteros decían, ajá, va a dar las noticias, ¿de dónde las obtiene? Pues obviamente no va y pregunta y pide espacios para que le contesten y hace entrevistas, sino que todo lo saca de las redes de Google. Entonces es curioso porque en algún momento siempre caemos en la parte humana y es el valor máximo de lo que estamos haciendo. Reproducir información a partir de las redes o las plataformas y vivir la ficción que se está viviendo, de que lo que está en las redes me lo sé, que eso es lo que le pasa a los chicos piensan que porque está en la red ya se lo saben, pueden gestionar muy bien la información, pero la fortaleza de conceptos y la introyección de estos conceptos aún deja mucho que desear. Cambio en la forma de gestionar la información y los conocimientos, efectivamente. Ahora, como decíamos, estamos ya incluyendo narrativas digitales, estamos trabajando sobre otro tipo de producciones. A los chicos les pedimos ya documentos digitales, etcétera. Cambio en las funciones preponderantes del profesor, que obviamente se refiere a la forma en que vamos a interactuar con ellos y dejar también que ellos tomen la parte de poder intercambiar, que eso es fundamental porque enseñando aprenden. Cambian la utilización de la vía transdisciplinar en la formación. Más y más tenemos seminarios que no se dan en una facultad, sino se dan para una serie de facultades o de departamentos, como le llamen, en una serie de instituciones y empieza la colaboración, es decir, en realidad aquí ya no importa desde dónde te conectas, tú te estás formando. Yo misma he estudiado, por ejemplo, en Panamá, sin necesariamente haber ido a Panamá a clases a través de Virtual Educa, que tenía su fundación en España, pero también en Argentina, etcétera. Y más vamos a encontrar esto. Por ejemplo, recientemente, el año pasado, hice una certificación en criterios de sostenibilidad y esto lo hice con el Consejo Global de Turismo Sostenible que se encuentra en todo el mundo. Es decir, ya esta parte geográfica se desdibuja para ver dónde nos conectamos y qué es lo que podemos hacer y sobre todo qué necesitamos aprender. Y en cambio, en los paradigmas de la experimentación y los recursos, como ya lo he mencionado. Entonces, fíjense que efectivamente hay cambios de paradigma, pero que refieren a cosas diferentes de las que estamos haciendo. Y por si fueran pocos los desafíos, ahora nos damos cuenta
que la innovación educativa contempla muchos más aspectos que incluir una nueva computadora o incluir una biblioteca digital y demás. ¿Qué implica? Implica tecnología, didáctica, pedagogía, los procesos cognitivos, procesos conductuales, personas, para entonces sí hablar de innovación educativa. Otro de los puntos que tiene que ver es con la calidad de la novedad del elemento mejorado, porque muchas veces no se mejora, se dificulta cuando se quiere incluir un nuevo recurso. La aportación del valor del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, lo pertinente y significativo del aprendido para el aprendiz, porque a lo mejor a él no le significa, no le enseña, no entiende. Por ejemplo, ahora en la pandemia, uno de los recursos y una de las quejas era, así no entiendo, así no puedo, este no es mi modelo. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Y finalmente, la relevancia que la innovación propuesta aportará a la institución educativa y a las personas de interés, tanto internas como externas. Entonces, son muchos puntos que tenemos que considerar, muchas variables que dentro de todo esto, pues vamos a ver. Entonces, si hemos hablado de que la tecnología nos permite un mejor mundo, una mejor vida y demás, pues si ustedes ven esta imagen, tendremos que ver pues cuáles son las implicaciones del cambio. Es decir, no necesariamente estamos logrando algo mejor para nosotros, no sé ustedes, pero en cuestiones ergonómicas hay muchos estudios donde estamos reventando todos por la cantidad de horas en las que trabajamos con la computadora. Sin embargo, muchos de nosotros ya hemos incluido un escritorio más alto, poder trabajar parados, poder moverse cada determinado tiempo, incluso tenemos una aplicación para hacerlo, tomar agüita, etcétera. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hacemos, pero también tenemos que entender que tiene implicaciones. Otra de las implicaciones fuertes, y esta es una de las que personalmente a mí me cuesta más trabajo con adultos y jóvenes, no solo con los jóvenes, es que en la actualidad ya no lo hacen como antes. Yo nunca imaginé que llegara el tiempo donde me tengo que estar peleando permanentemente con el celular y que mis primeros avisos parroquiales para iniciar un seminario tengan que ver con, por favor, chicos, el celular, etcétera. Entonces, sí, lo hemos vuelto aliado, por supuesto, en muchas clases pedimos que busquen y demás, pero en realidad aún sigue siendo un distractor porque tenemos que generar estrategias para poderle incorporar con sentido. Una vez más, la palabra es con sentido, porque si no, lo único que estamos haciendo es desvirtuar este proceso. Y cuando hablamos de procesos cognitivos y de tecnología. En esta tecnología, nosotros empezamos a ver efectivamente que el peligro de no escribir, y para los que saben un poco sobre psicología, yo me especializo en psicología cognitiva, sabemos que el no tomar el lápiz y hacer los trazos como tal, nos está impidiendo poder grabar también en nuestro cerebro de una mejor manera información. Y no me refiero a la cuestión memorística, porque ahí van a saltar varios y van a decir, pero es que dijeron que lo memorístico no. Pero de alguna manera tenemos que saber conceptos, tenemos que saber, es decir, para poder reproducir y poder dar incluso esta presentación, yo tengo que saber de qué estoy hablando. Y si se apaga el PowerPoint, no me voy a quedar callada, vamos a tener que continuar. Entonces es parte de lo que nosotros tenemos que entender como procesos cognitivos. Porque obviamente la diferencia entre información y conocimiento tiene que ver con la introyección y las habilidades para utilizarlo. Entonces, fíjense cuántas cosas son el marco de lo que estamos hablando y son los conceptos básicos de los que nosotros pues tenemos que hacer referencia para poder entrar en las famosas nuevas tecnologías. Carmen Gómez Montt dice que de nuevo, es como anuncio de detergente. Toda tecnología técnico-pedagógica en su momento ha sido nueva y ahora la velocidad que está cambiando, pues pronto es pasada. Entonces tenemos que ver cuáles son las estrategias didácticas de acuerdo con las necesidades y proponer estrategias que tengan que ver con la mediación cognitiva y la provisión de estímulos sensoriales. No es que exista un mejor medio para aprender una mejor cosa, sino una serie de estímulos sensoriales que van a permitir que se pueda introyectar y que se pueda conocer y que se pueda comprender. Por eso hay investigaciones que dicen, ¿qué es mejor? ¿Una lámina, una infografía, un video
pues depende de qué es lo que nosotros queremos hacer. Pero si los juntamos todos, seguramente estarán dando más elementos para poder comprender sin obviar y sin quitar la lectura. Yo no creo que la lectura pueda ser superada por nada, pero tiene que ser una lectura que, que los apasione, que les interese y no que los duerma al tercer renglón. Estamos perdiendo la capacidad, sobre todo los jóvenes, de leer por pasión y por gusto. Entonces, en esta parte, por lo menos yo sí creo en lo que decía Ana Frank, así me tocó vivir como joven, y Ana Frank dice que los que viven libres nunca sabrán lo que los libros significan para los que viven presos. Y presos no se refiere solo a la situación de Ana Frank, sino a todos aquellos que de alguna manera estamos encerrados en nuestras necesidades, en nuestros prejuicios, en nuestras preconcepciones. Entonces, por eso es pensar en estos espacios y poder continuar en esta idea. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, con estas estrategias didácticas que se sustentan en la psicología cognitiva y que pueden favorecer el aprendizaje. Primero, descolocar a los estudiantes y a nosotros también, es decir, propiciar el desequilibrio cognitivo. La certeza es enemiga de la investigación, de la duda, del cuestionamiento. Claro que vamos temporalmente llegando a aprendizajes que sí son parte de nuestra certeza, pero tenemos que generar una nueva pregunta y poder trabajar. La segunda es la interacción de alto nivel. No basta, por ejemplo, en este momento, que yo esté hablando aquí frente a la computadora si mis interlocutores ya se fueron a desayunar, están atendiendo llamadas, están ocupados en otros sentidos. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es que esta interacción sea de alto nivel. Y una de las cosas más importantes es también que sea significativo. A mí me gusta mucho viajar con los estudiantes, precisamente para que vivan, para que sientan, para que huelan, para que toquen, para que prueben. Y dicen que la mejor preparación para el mundo online es el mundo offline. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay conceptos como la pobreza, como el hambre, como el sufrimiento, que por mucho que nos lo expliquen, solo hasta que lo experimentamos podemos entender, pero de repente se nos olvida. Promover el desarrollo de habilidades para pensar y para aprender, es decir, como yo y como ustedes, cada uno, aprende lo que aprende, qué le facilita, cuáles son estos estilos de aprendizaje, eso tenemos que identificar. Administrar, obviamente, los recursos atencionales, ya les decía, y de repente una pregunta, y de repente un video, y de repente un debate, es decir, mover todo esto precisamente para lograr el aprendizaje, administrar los recursos motivacionales y promover el aprendizaje colaborativo. Ustedes me pueden decir, pero es que bueno, el sistema nos requiere y los programas y todo. Sí, pero somos profesores universitarios. Y como profesores universitarios tenemos que estar involucrados a full con lo que estamos haciendo. Otros de los conceptos, y ya vamos a entrar en materia, hablando del aprendizaje, las international TICs y las tecnologías al servicio de la internacionalización, pues es también este desarrollo que ha ido generando nuevos conceptos. Por ejemplo, el aprendizaje ha sido denominado aprendizaje colaborativo internacional en línea, como ya lo dijimos, la telecolaboración, la movilidad virtual o intercambio virtual, intercambio 2.0, aprendizaje global en red, aprendizaje multicultural interconectado, etc. Llámenlo como quieran, pero lleguemos a esto. Vamos a hablar del Centro SUNY COEL y el modelo COEL. ¿Y cuándo surgió y por qué surgió? COEL en realidad viene o se basa de una palabra en inglés que habla de un espiral o de un inductor. Esto es como los de la electricidad, de la corriente eléctrica, que son así como unos espirales. Eso es lo que pretende ser COEL. En un principio surgió, y ahora lo digo, en un lugar específico, pero la idea y la ambición de quienes generaron COEL es que esto se generara como una diáspora de conocimiento. Es decir, así como aquí tenemos unas plantas que se llaman dientes de león, que cuando las soplas vuelan y van por todas partes y ya no pueden ni siquiera identificar para dónde van, pues así es como queremos nosotros que funcione. Pero para esto también tenemos que entender por qué hacer un COEL. Y dentro del COEL, hablando de internacionalización, y ahora vamos a entrar en cuestiones de competencias, nosotros vamos a ver que Bronstein
menciona 3 aspectos fundamentales de las competencias globales que estos entornos nos pueden generar. Número 1, la habilidad de trabajo eficazmente en distintos escenarios internacionales. Es decir, el poder saber cómo aprenden, lo que interesa, los modelos, eso nos da apertura enorme para poder encontrar un propio camino y además también reforzar nuestras identidades. Por otra parte, la conciencia de las principales corrientes de cambio global y las cuestiones que emergen ante estos cambios. Nosotros empezamos a ver que esta conciencia de corrientes de cambio global incluyen, por supuesto, a las pandemias, incluyen a las guerras, incluyen a todos los movimientos sociales a los que nos enfrentamos, incluyen hasta las cuestiones de género, de neolingüismos, etc. Y por otra parte, el conocimiento de organizaciones globales y actividades de negocio que nos permiten saber que, si bien nuestro objetivo no solo es ver la parte mercantil, pues los chicos están estudiando lo que están estudiando porque van a trabajar y van a vivir de lo que nosotros podamos acompañarlos para aprender. Dentro de esto, pues obviamente se fortalecen una gran cantidad de habilidades como las comunicativas, las colaborativas, pensamiento crítico, la creatividad de innovación e emprendimiento, la gestión, habilidades sociales, interculturales, la flexibilidad, las iniciativas de autodirección, la productividad y la rendición de cuentas, el liderazgo, la responsabilidad y también otras de manera especial que subrayo, el descubrimiento de oportunidades de emprendimiento y de puesta en valor y el aprecio por la cultura de origen y la de los pares internacionales. Esto creo que es lo que da fundamentalmente el sentido. Es decir, hoy, justo antes de iniciar esta charla, en la parte de café, nosotros decíamos, bueno, tequila o mezcal, tortillas o pupusas. ¿Qué podemos nosotros conocer a partir de la eterna primavera? Pero resulta que en Latinoamérica lo mismo Trujillo que Medellín reclaman ese título de eterna primavera, etcétera. Es decir, conocer espacios, conocer los encuentros y más que discutir a ver quién gana, es ver que tenemos similitudes, que tenemos puntos en común y que podemos construir. Esta experiencia de aprendizaje colaborativo en línea se basa en un modelo de colaboración virtual que lo que permite es asimilar las áreas y la cultura de todos los participantes de manera conjunta. Cuando hablamos de internacionalización en este sentido, ya sabemos que existen estas crecientes presiones que desde el año 2000 empezaron a incluir su postulado de misión y planes estratégicos las instituciones, esto lo hemos mencionado, que muy pocas de las instituciones, aún a la fecha, se han convertido en instituciones altamente internacionales. Aquí, por ejemplo, en México, y después de la pandemia, los porcentajes son muy bajos de las universidades internacionalizadas presencialmente, que virtualmente eso explotó con la pandemia, sobre todo con el COVID. Realizar estudios en el extranjero, que es un primer camino para hacerlo, pero también el reclutamiento de estudiantes en otras áreas comunes. En el 2006, el sistema de universidades de Nueva York, es decir, no es una universidad, sino un sistema ubicado en Nueva York, lo que hicieron fue decir, a ver, si nosotros tenemos tal riqueza en los diferentes campos, pero en cada una de las áreas, colonias, espacios donde nos desarrollamos, somos tan diferentes, ¿por qué no empezamos por aprender unos de otros? Y después empezaron a ver los puntos de colaboración. Muy pronto se dieron cuenta que si el aprendizaje local era tan importante, pues imagínense poderlo hacer con otros países. El sistema de universidades de Nueva York posiblemente ya incrementaron el número, pero a su creación fueron 64 campus en el estado de Nueva York. Imagínense qué maravilla, qué riqueza, que además hablaban desde las universidades, los tecnológicos, los college, las community college, etcétera. Entonces también eso hacía que los modelos y las variaciones fueran tan significativas. La idea era poder impactar a la institución con un desarrollo profesional para los profesores y para los equipos administrativos. Dicen que los viajes ilustran. Y estoy seguro que muchos de ustedes que se han formado tal vez en el extranjero o que por alguna razón o historia de vida han desarrollado sus carreras en diferentes entornos, en diferentes universos, pues tienen una riqueza, un componente que a veces no se hace evidente hasta que uno sale y se da cuenta de que sabe lo que sabe.
el famoso metaanálisis o metaaprendizaje. Por otra parte, hablamos de experiencia internacional para un rango más amplio de estudiantes. Yo tengo ya varias cátedras viajeras, cátedras espejo y demás, y mis estudiantes son de diferentes latitudes. Por ejemplo, trabajo mucho con Colombia, mucho con Perú. Tenemos por ahí algunas cátedras con Argentina. Ahora están invitadísimos todos. Va a haber un evento en Cuernavaca, en México, en noviembre, que es internacional y que va a hablar sobre las prácticas de cocina tradicional y, bueno, cada uno desde su país. Imagínense una simple pregunta, todo lo que puede detonar. También los intercambios internacionales, los estudiantes ya se imaginan trabajando en otros entornos y yo les puedo decir que es una realidad. Y definir metas, estrategias de internacionalización curricular. Hoy no vamos a hablar sobre eso, pero sí quiero abrir un paréntesis para decir que tenemos que insistir en la importancia de hablar varios idiomas, pero tenemos que empezar poniendo el ejemplo, queridos profesores. Cada uno de nosotros tiene que conocer, tiene que saber y tiene que incorporar idiomas, pero también sabiéndolos. Es decir, no se vale decir, haz lo que bien digo y no lo que mal hago. El desarrollo de nuevas alianzas de colaboración, las complicaciones administrativas, porque muchas veces, bueno, y entonces si viene un grupo de estudiantes, hay que comprarles el boleto, hay que llevar donde van a vivir. Esto ayuda y reduce los desafíos en este sentido. Normalmente lo que se hace es que cuando se hacen estos COE, los estudiantes no pagan colegiatura en la universidad con la que hacen el intercambio, sino la de casa, y también se incrementa el interés y la preparación de los estudiantes por estudiar en el extranjero. Muchos dicen que estos COE son la antesala a la movilidad ya presencial. Es decir, empiezan, pierden el miedo, aprenden, hacen amigos y después se animan a hacer la parte internacional. ¿Cómo funciona la pedagogía COE? Fíjense, son muchas cosas. Espero que respiremos profundo y que tengan un poquito de paciencia, pero créanme que son muchos aspectos que quiero compartir en este momento para que tengan un panorama lo más claro posible sobre esto que estamos trabajando. COE reúne estudiantes y profesores de lugares geográficamente distantes, que muchas veces puede ser hasta de diferentes orígenes, lenguas y culturas. Quiere decir que yo como profesor en trinchera tengo un seminario, por ejemplo, de metodología de investigación. Y entonces he decidido trabajar con un profesor que imparta otra materia que no tiene que ser metodología, puede ser la misma o no. Y entonces podemos dar la metodología, pero a través de la enseñanza de la música, porque la clase del profesor es de música. Yo he desarrollado ya varios COILs durante varios años y lo que hacemos, por ejemplo, uno de ellos que me viene a la mente, es como desde la Universidad Uniminuto Colombia, los estudiantes de la maestría en pedagogía trabajaron con los estudiantes de la maestría en Derecho para desarrollar algunas estrategias y algunos cursos, porque generaron los cursos para, no sé, la enseñanza de los derechos humanos, la enseñanza o el aprendizaje de los valores y la comunicación en el derecho, sobre algunas cuestiones de derecho familiar, etc. Otro punto que también tenemos es que cada COIL quiere generar un propio ambiente de aprendizaje. Es decir, cada uno de los profesores primero y luego de los estudiantes colaboran para decidir qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar, qué van a involucrar. Se da un nuevo significado contextual a ser explorador a explorar por los estudiantes. Es decir, no solo los estudiantes aprenden qué contenidos, sino también quién está del otro lado de la tecnología y qué pueden establecer, cómo se pueden vincular, cómo se utiliza la tecnología como puente entre estudiantes, es decir, esta interfase, pero que sigue comunicando humanos con humanos, que eso tenemos que entender también, que además depende mucho, fíjense que el éxito de este COE depende mucho de los pares involucrados, es decir, de los profesores con los que establezcamos una colaboración. Yo me imagino y además sueño con que alguno de ustedes diga, oye Norma, se me antoja que hagamos un COE y te propongo que empecemos y lo hagamos el próximo semestre. Levanto la mano y digo, encantada de la vida para poder iniciar. Es inherente a un modelo de educación en red, es decir, entender las implicaciones que tiene que ver con los horarios, que tiene que ver con la forma de conectarse,
con los medios a elegir. El curso no puede existir en un único campus, es decir, todos los involucrados. Ahora fíjense que ya con la experiencia hay universidades que han hecho COEL no de pares, sino de triadas o de más gente, eso es interesante, y requiere un compromiso activo entre socios internacionales. Si nos falla el enlace con nuestro colega que dice, bueno, muchas gracias, me pasaba mucho, tengo que decirlo, me pasaba con los profesores de Estados Unidos que decían, discúlpame, pero esto no está en mi contrato y no me interesa. Entonces pensaban que era un trabajo extra, cuando en realidad es un enriquecimiento no extra, sino que nos permite tener una confección donde se construye esta cuestión, sobre todo por el impacto que tiene para los estudiantes. Entonces, nosotros cuando hablamos de esta interacción estudiante-estudiante, se promueve un compromiso y conocimiento entre los estudiantes, cada uno se vuelve embajador. El embajador que quiere que otros estudiantes conozcan, que otros estudiantes se involucren. Obviamente uno presenta las mejores galas de su cultura, cómo nos perciben y por qué. Yo tengo experiencias muy divertidas de la gente que en mis viajes dice, ah, sí, es que es mexicana, pero usted no habla como mexicano, usted habla como, y me dicen como las novelas, como Chespirito, como tanta gente que se encuentra aquí, Chabelo, que ahora se acaba de ir, y que obviamente se conoce a nivel panamericano, por no decir mundial. Comprensión y compromiso sobre el bagaje cultural que los individuos poseen, muchas veces hasta en la forma, los regionalismos, la jerga que utilizamos, es muy diferente. Seguramente ustedes han escuchado palabras que mencioné que no necesariamente conocen qué significa. Cuando yo les digo que algo está muy padre o que finalmente es una chapuza y demás, pues me van a decir qué es eso. Aprendizaje experiencial colaborativo entre los estudiantes, es decir, aquí se vale que los estudiantes sean un objeto vivo de aprendizaje. Muchas veces cuando están en otros países, ya sea el inglés, ahora se ha hecho con francés y con otros idiomas, desarrollo de competencias comunicativas, experiencias de trabajo colaborativo y oportunidades de desarrollar diversas relaciones de colaboración. Para las instituciones, obviamente, porque preguntan, bueno, ¿y por qué una institución quiere desarrollar un COE? Bueno, pues de alguna manera, un claustro de profesores que está internacionalizado, que está abierto a las tecnologías, que comparte los aprendizajes, pues también es un punto atractivo en términos de no solo de mercado académico, sino también de los aprendizajes. Los jóvenes lo buscan, lo procuran, buscan instituciones que ya tengan este tipo de experiencias. También un rango más amplio de estudiantes, porque pueden incorporar en las inscripciones a estudiantes de diferentes partes del mundo. También establecer el interés de intercambio y las metas de estrategias de internacionalización curricular, que para los famosos rankings y evaluación internacional, pues existen. Las cuestiones administrativas que ya habíamos mencionado, los inscritos, las colegiaturas y también el interés, pues esto hace para las instituciones que sea atractivo desarrollar eso. Entonces, fíjense cuántas cosas. Aquí hay cualquier disciplina. Por ejemplo, nosotros tenemos agricultura, business, ingeniería, lenguas extranjeras, estudios de género, historia, derecho, literatura, etcétera. Todos podemos trabajar desde este punto de vista del COE. Yo les comparto aquí, este es uno de mis pares, muy querida colega de Colombia, de Uniminuto. Cuando nosotros iniciamos este intercambio, que fue ya hace un par de años, justo en pandemia, que además nos vino bastante bien, lo primero que hicimos fue el establecimiento de contacto. Yo ya había trabajado sobre todo en un parque que verdaderamente amo en Colombia, que es un parque científico de innovación social. La innovación social es un tema que me interesa muchísimo y entonces establecimos el contacto, hicimos reuniones de trabajo presenciales y virtuales porque tuve el privilegio de viajar a Colombia y conocer a mis pares y empezar a trabajar con eso. La selección de recursos y plataformas, entonces, bueno, finalmente decidimos que nos venía bien Moodle, que podíamos trabajar con él, que algunos lo hacen a través de aplicaciones, algunos lo hacen a través de algunas herramientas electrónicas, servicios, etcétera, y la definición de dinámicas y contenidos. Ahora voy a decir cómo se define, pero la verdad es que ha sido muy divertido y fue muy lindo establecer como este vínculo. La colaboración online
requiere en principio, aunque les digo que hay variaciones, de 2 profesores, 2 grupos de estudiantes, 2 instituciones o más, como ya les decía, 2 o más culturas y lenguas. Lenguas, esto, pues obviamente empezaron a romper los esquemas y decir, bueno, no importa que sea el mismo idioma, porque también los aprendizajes son muchos. Y entonces se desarrolla un curso o módulo, contenidos compartidos, la coenseñanza y el trabajo colaborativo en línea. Aquí es muy curioso porque de alguna manera se hace por semanas y ahora les voy a decir cuáles son las alternativas, pero hay instituciones que han dicho, no, yo lo quiero hacer todo el semestre y quiero que sea un semestre compartido. Otros han dicho, no, ¿sabes qué? Yo nada más lo quiero para un componente del curso, justo con, por ejemplo, yo tengo un curso con COED donde damos patrimonio. Y justo en ese mes que se da patrimonio es cuando establecemos el intercambio y que procura la diversidad. ¿Qué se debe considerar? Bueno, se deben considerar cuestiones de tiempo, porque obviamente las clases no son al mismo tiempo que en los diferentes programas. La lengua, si es que existen diferencias. El contenido, yo por ejemplo ya trabajé con Canadá y este COIL se hizo en francés y español o en frañol. Trabajé con Nueva York igual, que fue con inglés. Hicimos un experimento muy interesante con Alemania, aunque los chicos no hablaban alemán y los otros chicos no hablaban español, pero tuvimos una experiencia gráfica muy interesante. La evaluación, claro, los profesores sí teníamos que hablar alemán y español, pero bueno, finalmente lo hicimos. Las tecnologías, las culturas institucionales y las expectativas y los apoyos. Con que cuento que tengo muchas veces, por ejemplo, eso es lo que ha tocado en alguna institución, el costo de utilizar Moodle puede ser muy alto y para otros no implica un costo, entonces ahí se comparten los recursos también. Dentro de los soportes internacionales y administrativos del programa, lo que se buscaba era un soporte pedagógico, es decir, los contenidos, los profesores, los alumnos, la enseñanza, administrativo, obviamente, porque queremos que se reconozca el curso, que incluso se den constancias, que se den reconocimientos por parte de las autoridades, y lo técnico. Incluso también muchos colegas de la misma universidad, de la parte técnica, acompañan como para poder, por ejemplo, dar claves. Nosotros tenemos un área que se llama IWAEM. Entonces IWAEM les daba ingreso a la plataforma, les generaba claves de estudiantes internacionales para poder trabajar y demás. No es obligatorio trabajar en una plataforma, pero la verdad es que tienen muchas ventajas. La duración, como les decía, puede ser 4 semanas, 6 semanas, 8 semanas, 10 semanas, 12 semanas, un semestre, online, estancia en el extranjero de corta duración. Por ejemplo, algunos decían, bueno, es que yo quiero trabajar con un investigador y entonces hacemos este trabajo de pares entre investigaciones y luego online más un viaje breve y otra vez online. Entonces hay muchos modelos de lo que se puede trabajar con COIL. Yo, como les digo, quiero darles un panorama general. También puede adaptar una sección o módulo del curso existente, crear un nuevo módulo para sustituir el módulo existente, utilizar un curso entero existente, crear un curso entero de segmento existente o crear un nuevo módulo como reposición de un curso ya existente. A mí me ha tocado vivir las diferentes situaciones y la verdad es que todas son muy interesantes. Podemos iniciar por lo simple y poco a poco empezar a diversificar. También otra de las cosas es realizar entrevistas locales, compartir hallazgos y escribir reportes. Hay un congreso que se llama FIDE, que tiene que ver con emprendedurismo, y nosotros presentamos esta experiencia de COIL, mi colega Giovanna y yo, lo presentamos y fue motivo de una publicación también. Compartir fotos y crear un collage en colaboración bueno, en aquel entonces aquí se me quedó con Picasa. Picasa ya ni existe, una comisión para poder hacer un video, crear grupos internacionales, crear una producción o crear una presentación, empresa y qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer. Y que finalmente ustedes deciden cuál es el producto. Esta gráfica, desde que se creó COIL, esto lo hizo un profesor de la Universidad de Morelos y me gustó mucho, lo puse incluso como carátula, porque habla que todos los desafíos que se tienen para la internacionalización de los programas tiene que ver con estas cuestiones de programas internacionales, de los profesores de la tecnología, de los servicios de aprendizaje, de las lenguas extranjeras, del campus,
Es decir, nosotros estamos salvando todas estas situaciones, pero podemos llegar. Ahora, hemos dicho que el aprendizaje no solamente se da en la escuela. Entonces nosotros tenemos que definir algo que se llama PLE, que es el ambiente personal de aprendizaje o el Personal Learning Environment. Y entonces nosotros vemos que todo esto en el COIL es una fuente de aprendizaje. Aprendemos de los colegas, de la familia, aprendemos también de los podcasts, de los twitters, de las redes sociales, de los marcadores sociales, etcétera. Entonces, un buen principio para cada uno de ustedes, profesores, será poder establecer su PLE. Es decir, de dónde aprendo lo que aprendo y de dónde aprenden mis estudiantes lo que aprenden y qué quiero que hagan. Otra cuestión es comprender las tendencias didácticas. Por ejemplo, el que nosotros propongamos dentro de nuestros modelos formación por retos y desafíos, la resolución de problemas, la resolución de casos, la realización de proyectos de investigación o prácticas guiadas. Esto aplica tanto fuera del COIL como en el COIL, pero en el COIL la verdad es que funciona muy bien y voy a darles algunas alternativas. Modelos o nuevos modelos o pedagogías emergentes tenemos toda una miscelánea. Es decir, algunos ya los tenemos involucrados, otros no, y de cada uno de estos podríamos dar un taller. Y entonces hemos trabajado en diferentes áreas para hablar, por ejemplo, de la gamificación, de las aulas espejo, de los storytellings, del aprendizaje híbrido, de la telepresencia en educación, etcétera, etcétera. Y todo esto puede ser llevado a un poema. Por ejemplo, imagínense que de repente ustedes trabajan a partir de historias de vida y empiezan a contar la historia de el momento más significativo en mi aprendizaje, el momento más significativo en mi vida, el momento más desafiante, el más peligroso, el parteaguas, etcétera. Esto nos permite también empezar a trabajar. Otro de los puntos sí o sí que tenemos que considerar son estas agendas globales. Espero no llenarlos de mucha información, pero sí de ideas y empezar a ver, por ejemplo, que dentro de las cosas que estamos trabajando sí o sí, tenemos que hacer énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible, en los ejes transversales de estos objetivos, en poder identificar cómo colaborar con el planeta, de los criterios de sostenibilidad que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo ambiental y con lo cultural, y cómo llevarlo a estas experiencias de aprendizaje de una manera exprofeso. Hay un documento que se genera y en este documento es que vienen todas estas razones para aprender. Este es otro curso que se vivió en una clase de mundo contemporáneo que se llamó Emprender para Aprender. Y entonces se empezaron a generar una serie de recursos que voy a compartir con ustedes. De las alternativas y recursos, por ejemplo, tenemos las cátedras viajeras internacionales. Esto es un recurso que ustedes pueden involucrar en un COIL porque se genera y después viaja la experiencia. Y esto es algo que hacemos. Algunos lo hacen de manera gratuita, otros ya lo venden, pero en realidad es una base de lo que nosotros empezamos a trabajar. Otro punto es aquellos cursos que se llaman cátedras espejo, que se replican, que se dan de una cátedra a otra cátedra y que, a otra institución, perdón, y que nosotros podemos generar. Aquí hemos tenido algunas que se han hecho como espejo. Obviamente las publicaciones multinacionales, ya decíamos por ahí que se está generando una publicación sobre pedagogías emergentes en la sociedad del conocimiento y que seguramente algunos estarían interesados en publicar colaborando con esta publicación. De aquí lo que les estoy enseñando, estas publicaciones son reales y surgieron a partir de los trabajos con AFIDE, con Lorca España y también coordinado por la Universidad Nacional de Costa Rica. Otro punto son los grupos de investigación y redes, ya mencionaban la AMPEI, pero también la RIU, o por qué no la Red COELAB, u otra tanta donde ya ustedes participan, y que este tipo de trabajos COEL se involucran dentro de esto. De aquí surgen también tutelas y cotutelas de tesis por comités internacionales que son fundamentales. Nosotros que dirigimos tesis participamos precisamente en estos comités y se puede hacer. Seminarios itinerantes, aquí tengo dos hermosas colegas que han estado precisamente participando en el COIL dando temas específicos. La primera, Grace de Costa Rica y Elena de Perú,
hablando sobre cuestiones patrimoniales y también sitios colectivos web que se han generado a partir de estas experiencias. Entonces, fíjense cuántas cosas tenemos involucradas y cuántas cosas nosotros podemos generar a partir de estas experiencias web. El límite es uno mismo. Es decir, uno mismo dice hasta dónde llego, qué es lo que quiero hacer y sobre todo también empezar a ver que la institución reconozca estos trabajos. Y no me refiero solo a la cuestión financiera, porque muchas veces es bueno, pues si no me lo pagan, pero realmente el aprendizaje es lo que paga lo que estamos haciendo. Aprovechar la tecnología al máximo. Esto que ustedes están viendo son producciones de los estudiantes ya colaborativas, se hicieron carteles, se hicieron infografías, generaron eventos a partir de estos POET. Y bueno, también los diseños me parece que son muy lindos con esta parte. Ya les comentaba de una investigación que surgió a partir del COVID y lo que nosotros hicimos fue trabajar con los profesores para identificar cuáles eran las necesidades y entonces aprendimos sobre, se llama la CAFE, que ya algunos ex estudiantes que hemos tenido en la OI dirán la CAFE, no es la misma CAFE, porque este es el acrónimo de Learning Approaches Colectivo Académico de Fortalecimiento Educativo. Entonces, dependiendo de cada una de las necesidades de los participantes, profesores, se abrieron programas para poder trabajar con ellos. Esto fue un trabajo muy intenso que inició en el 2020 y en 2021 y hasta la fecha sigue funcionando y que de manera institucional nos permite ver, por ejemplo, todas las cuestiones de investigación y publicaciones sobre estos aprendizajes, producción de materiales para la sensibilización y motivación intercultural, también la formación sobre aprendizajes a distancia, etcétera. Todo esto son temas que se hablan y que se van generando en la institución a partir de los aprendizajes en línea. Algunas reflexiones finales. Creo que me he ido rápido, pero quiero abrir un espacio para que podamos intercambiar, para que ustedes comenten sus inquietudes, digan cuáles son sus experiencias y sobre todo que nosotros podamos ver cuáles son estos elementos que estamos integrando en el intercambio. Yo estoy abierta a compartirles, pero por supuesto también a aprender de ustedes lo que tengan para mencionar. En suma, y sobre todo lo más importante, es que tenemos una capacidad resiliente y esto también pasará. Pero esperemos que tan solo por pensarlo, por saberlo, el drama de todos estos días que hemos vivido, porque fue un verdadero drama de mucha pérdida, de mucho dolor, de mucha incertidumbre. Nosotros todavía estamos viviendo situaciones de decesos. Recuerden que los millones que somos en México hacen que los números se magnifiquen. El número de habitantes en El Salvador no se compara a los más de 100 millones de habitantes que tenemos aquí en México, y es verdaderamente doloroso. Pero también nos damos cuenta, y eso fue otra de las cosas que aprendimos, que aún existe una brecha entre lo deseable y lo posible. Hay situaciones de vida muy diferentes, hay necesidades muy desafiantes, y que lo que nosotros tenemos que ver es que la internacionalización no es este efecto diferenciador, discriminador para los que solo pueden vivirlo, sino que es un trabajo que nosotros hacemos. Yo soy una convencida del trabajo de las organizaciones, de las redes, de la colaboración, del voluntariado. De hecho, mi vida está dedicada en estos años ya al voluntariado internacional, a compartir el conocimiento de manera gratuita, que eso casi no se concibe como así, ¿no? Si lo que nosotros estamos buscando son negocios. Sin embargo, el conocimiento no puede ser envidioso. Y ha sido gracias a la generosidad de todo lo que ocurre que yo aprendo y por eso lo comparto. Existen enormes desigualdades de oportunidades y recursos, pero también de las instituciones. Y siempre nos estamos peleando entre lo público y lo privado, cayendo en la mentira de que lo privado está ya salvado económicamente. No es cierto. Hay otros desafíos, hay otras subvenciones que no se reciben y que todo esto nosotros lo tenemos que entender. Seguramente ustedes saben de qué hablo, porque parece que seguimos en esta división de Montesco y Capuleto y no es así. Yo he trabajado tanto en público como en privado y sé cuáles son los desafíos. Y antes de integrar las tecnologías, nosotros tenemos que ver que cualquier sistema de enseñanza tradicional tiende a resistirse al cambio y a la incorporación de los nuevos recursos, en este caso de las tecnologías.
Sin embargo, estas resistencias, lejos de ser cansonas, de ser aburridas, de ser tristes, pues nos permiten tener las alertas para no solo incluir el recurso cuando no existen las condiciones. También los procesos de enseñanza se enfrentan a limitaciones de tamaño de grupos, de horarios, de burocracia, de geografía. La educación universitaria trabaja básicamente con adultos o con jóvenes ya mayores, pero pues hemos visto los casos de la educación básica y no los podemos obviar. Tenemos que estar muy claros de dónde vienen los estudiantes y si efectivamente las brechas de aprendizaje son enormes para los chicos que nos están llegando en este momento. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero yo sí siento como profesora las características de un estudiante post pandemia. Entonces, bueno, todo esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es una realidad, pero es una realidad que tenemos que abordar con convicción, con misión, con amor, para que esto pueda funcionar. Y finalmente, brindar mayor sentido al uso de las telecomunicaciones y la generación de espacios virtuales. Tenemos que replantear y diseñar propuestas académicas que sean innovadoras, que sean creativas, que de alguna manera no pongamos el vino viejo en botella nueva, sino que podamos reconstituir, que podamos restablecer, responder a los diferentes escenarios profesionales, a las demandas de perfiles fortalecidos, ¿por qué no?, con capacidades académicas y tecnológicas y también con apertura hacia nuevos modelos y enfoques. Espero que con esto, queridos colegas, empecemos un diálogo, espero poderlos encontrar y ver directamente, que ustedes se queden también con estas inquietudes a compartir. Tal vez no tenga todas las respuestas o seguramente no las tengo, pero sí tengo enormes ganas y mucho amor para poder generar como la profesora que soy desde hace ya casi 40 años. Es impresionante, pero el amor está aquí. Y yo creo que eso es algo que distingue nuestra labor y nuestro trabajo. Si esto lo hiciéramos por negocio, hay cosas más redituables. Pero la riqueza que tenemos al recibir en este intercambio y en este permanente aprendizaje no se paga con nada. Y bueno, pues por lo pronto aquí me quedo, aquí mis datos y además pues a la orden para cualquier intercambio, doctor Celso, a la orden, muchísimas gracias. Muchas gracias, Noy. Ha sido una experiencia muy grata para todos. Hemos estado poco menos de 80 conectados a tu conferencia. El secretario general de nuestra universidad, el licenciado Julio Rivas, te ha dejado un mensaje agradeciéndote por la conferencia, la calidad de la misma, tanto en tu voz como en los gráficos que has puesto, y por supuesto recordándote que te esperamos el próximo 20 de junio para que junto con nosotros participes en nuestro congreso científico y docente de la universidad, que será el día siguiente, día 21. Esperamos, y yo creo que ya ha puesto hasta su velita y todo Eunice por ahí, para que estés con nosotros, aunque sea hasta el fin de semana, y poder entonces hacerte partícipe de la belleza de nuestro país en todas las manifestaciones. Tenemos a 30 minutos de camino, si no hay demasiada trabazón en la carretera, una playa, una montaña, unos lagos, un bosque, un llano, cualquiera de esas cosas bellas que ustedes tienen en exuberancia allá en la patria grande de México, y que aquí lo tenemos en minúsculo, pero también con exactamente la misma calidad, la misma belleza y el mismo encanto que podemos encontrar en cualquiera de las partes de tu hermoso país. Vamos a abrir ahora el espacio para todo aquel que quiera hacer una pregunta, que quiera tener una inquietud o que simplemente quiera saludarte. Después vamos a abrir todas las cámaras para tirar una foto, para que quede una constancia colectiva de la participación que hemos tenido en esta maravillosa mañana. Y finalmente, Eunice se está disculpando porque está disfónica en ese momento y no le puede hablar directamente, pero quiere pasar una especie de evaluación para todos, pidiéndole que llenen entonces ese formulario para que quede en nuestra unidad de relaciones nacionales e internacionales una evidencia concreta que podamos enseñarle al Ministerio de Educación de las actividades que estamos desarrollando para internacionalizar nuestra institución de educación superior. Así que micrófono abierto para los jóvenes
y quizás no tan jóvenes, aunque no me gusta decir mucho eso, para que hagan las preguntas o la participación que quieran. Adelante, Wendy, puedes iniciar. Bueno, yo daré las gracias, realmente fue magnífica la ponencia y más que todo eso, darle las gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y gusto de volver a verla de nuevo. Muchas gracias, Wendy. Y bueno, de alguna manera, lo que hemos compartido, pues tengo también el privilegio de haber conocido en entornos virtuales, pero creo que nada va a superar poderles dar un buen abrazo y podernos encontrar. Pero creo que ya este inicio nos permite abrir esa puerta y poder trabajar. Por ahí en el chat veía que hay algunas inquietudes sobre la cuestión de las cátedras espejo y también sobre las cotutelas de tesis. Y bueno, si quieren, si no hay otro comentario, puedo empezar abordando un poco ese tema, pero la idea precisamente es que cuando nosotros trabajamos con COIL, ahí nacen muchos proyectos que después se vuelven tesis. Entonces la idea es precisamente que se hacen los comités tutorales integrados por los diferentes instituciones, y dentro de eso, bueno, pues empezamos a monitorear al estudiante, a trabajar con él. Básicamente es a través de Zoom o de algún otro recurso como tal, y se construye esto. Las cátedras espejos son cátedras que existen, que ya se tienen, que están armadas, como por ejemplo algunos de los seminarios que estamos impartiendo ya, y que se replica en otra institución. Entonces, a veces lo hacemos como una cátedra de seminario, una cátedra de semestre, o también las cátedras específicas como esta, que posiblemente, si la grabamos, la podemos llevar a otros entornos replicados para poder trabajar. Pero normalmente es el profesor que la genera, la diseña y la replica. No sé, eso es en términos generales. No sé si hay alguna otra inquietud de todo lo que mencioné. De cualquier manera, y ya a reserva de lo que pueda dialogar con Eunice y con Celso, estaremos viendo qué conceptos son los que ustedes están más interesados de profundizar. Como les dije, yo comparto con toda la humildad del mundo de ser un aprendiz permanente, y además también un poquito, como decimos, bailando casachof, es decir, vamos empujados por las necesidades y por las cuestiones emergentes, y como la pulsión de los académicos es convertirlo, en este caso como investigadora, en temas que puedo compartir de lo que me han dicho los colegas también y de cómo hemos respondido a esta situación. ¿Alex quiere participar en algo? Estoy por ahí buscando el chat, tienen algunos comentarios, pero bueno, siéntanse en la libertad incluso de compartir o de decir también cómo vivieron esta etapa y qué les causa o qué les inquieta o qué les interesa de poder establecer un COIL en algún momento. ¿Alguna pregunta? Por ahí tiene la mano levantada. Perdón, yo ya me solté, pero ahí, bueno, dando la palabra. Muchas gracias. Bueno, agradecer también a usted por esta ponencia magistral. Realmente nos ha dejado muchas incógnitas que hay que descubrir, muchas inquietudes que vamos a desarrollar durante todo el año. Y pues soy coordinador de la Facultad de Jurisprudencia de aquí de la USAM. Nosotros tenemos varios convenios ejecutándose con la Surcolombiana y la Gran Colombia. De hecho, con la Surcolombiana tenemos una investigación en curso, ¿verdad? Que tiene un poquitos meses de haberse iniciado, pero ya estamos dando esos pasitos importantes para desarrollarse. Perdón, doctor Celso. Es que está el director de proyección social haciendo la pregunta a través del chat porque se le olvidó en la casa el micrófono, parece, y entonces me está apurando, me llama por teléfono, me qué sé yo, quiere aprovechar, no vaya a ser... Le doy el espacio. Y no pueda. Él está preguntando que toda esta transformación en educación que se ha hecho, ¿cómo la puede aplicar en la proyección social, en la responsabilidad social universitaria, todas estas tecnologías?
¿Tiene alguna idea que nos pueda transmitirnos al respecto? Sí, claro que sí. Además, uno también a la respuesta de Alex, déjame decirte que también yo trabajo con la Gran Colombia, pero en arquitectura, y entonces por ahí andamos haciendo como intercambios y pininos en muchas cosas. Me encanta esta pregunta porque efectivamente la tecnología per se no tiene sentido. Es decir, cuando nosotros confundimos un fin con un medio, entramos en grandes problemas. Nosotros tenemos, y eso se ha dicho mucho, la tecnología, sí efectivamente es una herramienta, es un instrumento, pero el sentido que le pongamos, eso depende del que está al extremo y en el uso de la tecnología. Un mismo recurso tecnológico puede servir para hacer llamadas de extorsión o puede servir para ayudar a una comunidad. Entonces, parte de lo que, y eso es a lo que dedico mi vida, es a la cuestión de gestión social, donde se trabaja, por ejemplo, con las comunidades. Yo siempre saco ese ejemplo, lo siento, pero se los tengo que compartir. Trabajo en una comunidad de mujeres indígenas en el Bosque de los Hongos Azules en Santa María, Huacatitlán, que cuando empezamos a trabajar, pues no había proyectos, empezamos a trabajar, a hacer muchas cosas y ahora a través de las tecnologías ellas tienen, y búsquenlo así, el Bosque de los Hongos Azules, tienen una página de Facebook, son facebookeras, pero también son whatsapperas y están vendiendo sus servicios, se generó todo un proyecto de gestión social a partir de la comunidad de Santa María y esto va creciendo. Es decir, entender todo esto que me están diciendo, cómo lo podemos utilizar, pues digan ustedes qué quieren generar y de ahí vamos buscando cómo lo hacemos y con qué recursos. Por eso es importantísimo y yo agradezco mucho esta invitación que ya estoy acariciando que se pueda hacer, porque si no nos ocurre otra cosa, porque con esto de pandemia nos quedamos suspendidos en el aire, pero mucho de lo que nosotros tendríamos que hacer es un taller para decir, a ver, esta es mi necesidad, estos son los tiempos y cómo están mis pares y cómo lo puedo hacer. Por ejemplo, ahora que mencionaba de jurisprudencia, yo he trabajado, ya comentaba, en Derecho con COILS, el posgrado de Derecho con COILS, y la respuesta fue impresionante, empezando porque mis queridos abogados pues son bastante cuadriculados, y esto de meterlos a las tecnologías como que no les digo, yo sé que en El Salvador no, pero en México sí, y entonces había como mucha rigidez en, pero cómo tecnologías, pero cómo, y salieron cosas extraordinarias. No digo que todo es miel sobre hojuelas, porque también hay que ponerse de acuerdo, hay que dejar la hoguera de las vanidades, el desfile de las vanidades, porque yo quiero forzosamente que lo que yo estoy proponiendo se haga, y entonces empiezan a dialogar, y eso es muy sano. Es decir, no se trata de partido de fútbol y a ver quién gana y quién mete más goles. Yo sé que ahí nos metemos en serios problemas. Me ha tocado dar conferencias cuando está el mundial y de repente están compitiendo en lo que yo hablo y digo, espero que no metan un gol porque ahorita me dan un jitomatazo, pero la cuestión es que efectivamente podemos encontrar estos espacios y sobre todo que lo hagamos con muchísima felicidad. Es decir, parece absurdo, parece cursi, pero si nosotros no disfrutamos esto, tampoco lo podemos contagiar. Y la educación y el conocimiento tiene que ser contagioso. Si nos dan ganas de hacer las cosas, por supuesto que las hacemos más lindo. Entonces, algunos de ustedes conocen estos espacios de la cafetería que para mí son tan importantes, a la verdadera café, la de la OI, donde aprendemos, pero aprendemos felices. Y dicen que Gardner decía que el que aprende feliz aprende 2 veces. Entonces yo espero que nosotros aprendamos no 2, sino muchas más. Y por eso pues estamos construyendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Precisamente por eso dirigiendo nuestros proyectos a estas necesidades y como les decía con las agendas planetarias. Nosotros en los objetivos de desarrollo sostenible y los criterios de sostenibilidad, para mí es muy importante, tengo incluso una cátedra que se basa en todo esto y gestión social, porque es importante que sepamos que todo lo que nosotros tenemos que hacer tiene un orden y una gestión, porque si no volvemos a lo mismo, una golondrina no es soberana. Que funcione una vez está bien, pero que nosotros lo podamos establecer y podamos enriquecerlo es mucho mejor. Con la sonrisa de Eunice parece que dice que ya apretó el botoncito y ya todos hemos quedado para la historia. Muchas gracias a todos, que tengan un muy feliz día.